Bienvenido a esta serie de clases Romanos. Esta es la octava clase en la serie. Estoy muy contento con lo que Dios nos ha permitido estudiar hasta este momento y hoy seguiremos en el segundo capítulo de Romanos, comenzando en el versículo 12. Hoy vamos a tomar un texto un poco más largo, pero es porque veo que Pablo tiene un argumento principal que en esta sección más larga, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 2, está haciendo, y creo que podemos hacerlo en un tiempo adecuado ahí. Romanos 2, del 12 al 29. Voy leyéndolo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guiado de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En este pasaje es obvio ya que Pablo se está dirigiendo a los judíos. Está confrontando una realidad judía. Y en este pasaje Pablo sigue con su tema del justo juicio de Dios. Pero específicamente el juicio de Dios en cuanto a la relación de aquel juicio con la ley y específicamente con los judíos, los que siguieron en ese tiempo con toda su vida y con todo su corazón a la ley, la religiosidad de la ley. Ahora, podemos dividir esta sección de Romanos 2, versículo 12 hasta el 29 en tres secciones. Hay tres secciones aquí muy naturales. Comencemos con Romanos 2, del 12 al versículo 16. Y quiero ir simplemente versículo por versículo, entendiendo lo que cada versículo explica. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Notan ahí la descripción de los que están sin ley. Y Pablo tiene en su mente a los que no eran judíos, los
los que son gentiles. Menciona también a un grupo, otro grupo, que dice que son bajo la ley. Y esos son los judíos. Sin ley, gentiles, bajo la ley, los judíos. Y notan ahí que el fin de cada uno, según lo que Pablo está argumentando, es lo mismo. Por ejemplo, los que son sin ley, los gentiles, y pecan, sin ley van a perecer. Los que bajo la ley, los judíos, los que tienen el acceso a la ley, a lo que Dios quiere, pueden entender lo que es obediencia a Dios, los judíos, por la ley serán juzgados porque no cumplan la ley. Está Pablo aquí comenzando la formación de un argumento muy importante. Quiere poner a los judíos en el rubro de la condenación, para que ellos capten que no importa que tengan la ley, están bajo la condenación. El gentil que peca sin ley, de hecho, perece. No importa que no tiene la ley ahí para juzgarlo, su propia conciencia lo condena, Dios será justo, y los gentiles que son pecadores y viven su vida así, perecerán, no importa que no tengan la ley. El judío por la ley será juzgado. Está poniendo a todos en el mismo rubro, condenados delante de Dios. Con ley, sin ley, no importa, el mismo rubro. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí con el término oidores de la ley, Pablo está marcando que muchos judíos estuvieron bajo esa descripción, oidores de la ley, pero no necesariamente hacedores de la ley. Y no hay que mirar más allá de los fariseos para encontrar en el tiempo de Pablo, Pablo mismo habiendo sido uno de ellos, oidores de la ley y no tanto hacedores de la ley. Creo que en todo esta sección, este pasaje, puedes ahí imaginar a Pablo hablando específicamente a los que eran fariseos o los que eran influenciados por los fariseos. Los oidores de la ley no serán justificados porque no obedecen la ley, sino los hacedores de la ley. Ahora, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí vemos lo que Pablo quiere hacer. Sí, por ejemplo, al final del versículo 13, parece que Pablo está enseñando una salvación por obras, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, tú y yo sabemos que Pablo, al contrario, no está enseñando una justificación por obras. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está describiendo y argumentando, formando aquí un argumento para que todos podamos entender que su enfoque es el corazón. ¿Sí? Él quiere confrontar a los judíos que se creían justificados por sus obras y quiere mostrarles que no es así. Entonces, ahí llegando a los versículos 14 y 15 se aclara que Pablo está apuntándonos a todos, no hacia nuestra obediencia a una ley, sino hacia lo que realmente hay en el corazón. No es la letra que vale, él argumenta más adelante, sino el corazón. Lo que hay realmente en tu corazón delante de Dios. Vivir en un entorno donde hay la aclaración en cuanto a los caminos de Dios, su ley, sus expectativas, lo que significa obedecerle a Él, no garantiza ser justificado delante de Dios. Ese es su punto. El corazón vale sobre todo. Entonces puede decir que un gentil que no tiene la ley, pero que tiene un corazón que ama a Dios, que quiere
obedecer las cosas de la ley, quiere obedecer a Dios aunque no tenga acceso a la ley. Ese corazón se convierte en una ley para sí mismo, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón. Ahora, en la mitad del versículo 15 leo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo quiere mostrar a los judíos, a los fariseos, a los judíos religiosos, que una persona jamás puede ser justificada delante de Dios por su propia obediencia o algo por estilo, sino Pablo está dirigiéndose a los judíos para que ellos vean esto, que solo tener la ley y ser uno de los privilegiados en el mundo por pertenecer al pueblo de Dios no garantiza nada. El corazón interno vale más que una conformidad externa. Y menciona específicamente en el medio del versículo 15 la conciencia, que Dios, y entendemos esto, que Dios a todo ser humano, todos habiendo sido nosotros hechos a la imagen de Dios, tenemos una conciencia, algo ahí que nos apunta a lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es malo e incorrecto. Y cuando en el corazón de un no judío, Pablo hablando en su tiempo, cuando en el corazón de una persona así hay una búsqueda de Dios y una búsqueda de la justicia verdadera, una búsqueda de hacer lo correcto, de amar a Dios, de conocer a Dios, de entender sus caminos y vivir conforme a ellos, Pablo dice que eso es mucho mejor y uno se acerca mucho más rápido a Dios así que el judío que piensa que por tener la ley, por obedecer la letra de la ley sin tener un corazón que ama a Dios y que realmente quiere obedecer a Dios. Está marcando ese contraste, confrontando a los judíos, jamás enseñando una salvación para el gentil, por ejemplo, por obras, sino que está dirigiéndonos al corazón, que lo que vale es el corazón que busca a Dios y busca obedecer a Dios delante de todo. Ahora recuerda, Pablo está formando argumento tras argumento. Y ahora quiero movernos ya a la sección que es del versículo 17 al versículo 24, esta segunda sección aquí. Entre el versículo 17 y 20, Pablo menciona, yo considero que hay 11 cosas aquí. 11 descripciones del judío legalista que confía en su judaísmo, confía en ser judío. Y mira, mejor leemos la lista aquí y voy a mencionarles 1 al 11 aquí en la manera que Pablo los menciona aquí. El versículo 17, he aquí, está hablando a los judíos, como que tiene delante de él a un judío y lo está confrontando. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, ahí está la primera descripción. Tienes el sobrenombre de judío, eres judío por nombre, por raza. 2, y te apoyas en la ley, es decir, buscas tu bienestar, tu justicia, tu justificación en la ley. Tercera cosa, y te glorías en Dios, es decir, tienes ahí los ritos de la alabanza y la gloria a Dios, los cantos, los ritos, las cosas externas así de los sacrificios, etc., para mostrar que tu gloria es en Dios. Descripciones.
el judío y lo que él considera importante para su bienestar religioso. Versículo 18, la cuarta cosa. Y conoces su voluntad. ¿Sí? Conoces la ley y lo que Dios espera. La quinta cosa. Instruido por la ley, sexta cosa, apruebas lo mejor. Conoces tu voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo 19, ya la séptima cosa. Y confías en que eres guía de los ciegos. Y ahí gira como que no solo tienes esto, sino que enseñas a otros que no tienen tanto conocimiento de la ley. Eso era normal, por ejemplo, para los judíos que en la dispersión vivían en otros lugares, tener a gentiles convertidos al judaísmo, enseñándoles la ley. Versículo 19, la segunda parte, ya la octava cosa aquí, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños. Y la última cosa aquí, número 11, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 11 descripciones. Pablo, como hablando a un judío diciendo, ok, tienes esto, tienes el otro, tienes esto, tienes el otro, tienes el otro. Cosas en las cuales un judío normalmente buscaba su confianza, su bienestar, su justificación delante de Dios. Es como el judío podría decir, mira, tengo esto, soy judío, yo conozco la ley, alabo a Dios en los cultos, entiendo su voluntad, enseño a otros, hasta niños, hasta a otros gentiles, y tengo el conocimiento de la verdad por la ley. Ahora, Pablo lo va a confrontar aquí. Y lo confronta a este judío ahí con 5 preguntas. Preguntas que van, otra vez, donde va esta sección, al corazón. No tanto a las cosas externas, sino el corazón del hombre, en versículo 21. 5 preguntas aquí, entre 21 al 23. Tú pues, hablando como este judío ahí, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Una primera pregunta para comenzar a confrontar al judío, a la persona religiosa. ¿Tú qué predicas? Que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Número 4. Sigue en el versículo 22. ¿Tú qué abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Es decir, tú que dices que la idolatría es un problema, hay otras cosas ahí que tienes por encima de Dios en tu vida. Es decir, en condenar la idolatría, te conviertes en hacer la misma cosa. Versículo 23, la quinta pregunta aquí. ¿Tú que te jactas de la ley? ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios? 5 preguntas para confrontar la hipocresía, en este caso del judío religioso, el judío hipócrita, pero viene siendo una confrontación de cualquier hipócrita, de cualquier persona que busca en la religiosidad, en la conformidad externa a las expectativas de su religión, una justificación delante de Dios. Y mira, nadie debe pensar que solo son judíos en ese rubro. Hay evangélicos en ese rubro. Católicos romanos, sin duda, bastantes en ese rubro. Bautistas. Evangélicos conservadores. Evangélicos que en palabra honran la palabra de Dios, honran la santidad, buscan en su conformidad externa a las expectativas de la iglesia una justificación delante de Dios. Esto viene siendo una confrontación ahí. Y mira cómo termina Pablo. Otra vez, con este judío ahí
delante de él en su mente, en esta conversación ahí que está formando, ¿qué hace? Lo quiere confrontar de manera profunda para ganchar su corazón ahí con la realidad de su situación. Entonces, ¿qué hace? Va a donde el judío tiene su confianza, al Antiguo Testamento. Y levanta una cita ahí, en este caso del profeta Isaías, porque, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto viene siendo una cita de Isaías 52, donde los judíos, o donde Isaías, o Dios específicamente, está confrontando a la religiosidad de los judíos en aquel tiempo, que tenían la ley, las alabanzas a Dios, todos los ritos, etcétera, pero delante del resto del mundo estuvieron viviendo como cualquier persona que no tiene ley en su corazón. Y Pablo agarra esa cita para confrontarles con la misma cosa. Los judíos en el tiempo de Pablo estuvieron cumpliendo la profecía de Isaías, dice Pablo, que el nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles porque los judíos vivieron como legalistas hipócritas. Y qué confrontación, no solo para los judíos de aquel tiempo, sino para nosotros también. Si caemos en la misma cosa en cualquier momento que buscamos nuestra justificación, nuestro bienestar por cosas externas, y nuestro corazón sigue lleno de pecado y legalismo. Ahora, Pablo quiere llevar su argumento a un fin aquí. Y aquí llegamos a la tercera sección aquí, Romanos 2, versículos 25 al 29. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? La circuncisión de parte del judío varón comunicaba su compromiso con Dios. Era un acto físico que comunicaba soy parte del pueblo de Dios, parte de confío en sus pactos con su pueblo, sigo a Dios, etc. Comunicaba su confianza en las promesas de Dios y su participación en los pactos, etc. Ahora, Pablo argumenta que ese compromiso valía si es que era reflejado en una vida de amor a Dios y obediencia a Él. Por eso dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y no está diciendo que el mismo acto de circuncisión vale para una persona. Está tomándolo como ejemplo del compromiso que ese acto comunicaba. Que ese compromiso con Dios, en el caso del judío, visto o mostrado en ese acto de circuncisión, aprovecha si es que refleja el corazón comprometido con la obediencia a Dios, con amor a Dios, etc. Pero si eres transgresor de la ley, si tu corazón no quiere nada que ver con Dios, pero tienes ese acto externo, la circuncisión, Pablo dice, no hay concordancia ahí, y lo externo no vale si no es reflejado por un corazón que obedece a Dios y ama a Dios. Versículo 26. Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y otra vez recuerda que Él está apuntándonos al corazón. Si un gentil que no es circuncidado guarda en su corazón lo que la ley comunica, amor a Dios, obediencia a Dios, seguir sus caminos, el hecho de que no sea circuncidado no importa, es como que es circuncidado en el sentido de como que es comprometido con Dios, porque es comprometido con Dios. Por eso Pablo habla de esta forma, que su incircuncisión será contado o tenido como circuncisión. Ahora, versículo 27.
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente de la ley, te condenará a ti. Otra vez, está con ese judío imaginario, pero no tan imaginario en el sentido que no tiene uno ahí mismo, pero está confrontando a cualquier persona, judío específicamente, que busque en la ley su justificación. Dice aquí, versículo 25, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, viene un gentil que tiene un corazón más comprometido con Dios que tú, judío. Eso viene siendo una condenación de ti. No importa que tú eres circuncidado físicamente y él no importa, dice. En un cambio irónico, Pablo llega a la conclusión de que el gentil sin circuncisión se convierte en el juez justo del judío que es circuncidado. Ahora, imagínate por un momento la reacción en el corazón de un judío legalista al leer esto, a escuchar a Pablo hablar así. Toda la base de su búsqueda de Dios está en juego con lo que Pablo está confrontándole aquí. Y con razón. Debemos pensar en Nicodemo. Cuando Jesús viene y le dice, tú que has confiado en la ley, toda la confianza de tu bienestar delante de Dios no vale nada. Necesitas un renacimiento. Necesitas un cambio tan radical que tienes que poner a un costado todo lo que ha sido la base de toda tu vida. Imagínate cómo cayó ahí esa confrontación en el caso de Nicodemo, y cómo debe caer sobre cualquier persona, evangélico, católico, que al leer esto se da cuenta de que toda su vida ha sido una búsqueda de una religiosidad y no tanto de un corazón renacido, nuevo, hecho nuevo, que ama a Dios encima de todo. Ahora, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está aquí llegando a la conclusión de esta parte de su argumento Pablo. El verdadero judío es la persona que tiene un corazón circuncidado. Un corazón circuncidado. Un corazón comprometido con Dios y que ama a Dios. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que importa, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, la persona que arregla su religiosidad externa no es la persona que realmente conoce a Dios, sino que es la persona que tiene su corazón lleno de amor a Dios y comprometido con Dios. Nota cómo termina aquí. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está marcando aquí al final una distinción muy bella. La persona que arregla su religiosidad externa recibe la gloria de los hombres. Y es cierto. Y ahí están los fariseos en los evangelios para mostrarnos esa realidad. Sin embargo, la persona que ama a Dios y tiene un corazón comprometido con Él, recibe la gloria y la aprobación de Dios. Porque Dios ama. Dios ama al que le sigue. Dios honra y da gloria y honra y honor al que
al que realmente ama a Dios con todo su corazón y busca vivir motivado por amor a Dios. En conclusión, 2 pensamientos finales. 1. Recuerden que Pablo está confrontando el legalismo aquí. El legalismo no aparece solo en el entorno judío, sino en cualquier lugar donde hay personas buscando cambiar su vida exterior sin tener un corazón que ama a Dios de verdad. El segundo pensamiento es esto. Nadie debe pensar que Pablo está enseñando una salvación por obras. Si fuéramos a aislar algunos versículos aquí, uno podría llegar a esa conclusión, como el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aislando ese versículo, se podría enseñar una justificación por obras, pero no es el argumento de Pablo, sino él está confrontando el legalismo de los judíos y luego en el capítulo 3 avanzará su argumento al punto en lo cual él muestra que todos somos injustos. Dice en el versículo 13 que los hacedores de la ley serán justificados, pero en el capítulo 3 nos va a mostrar que no hay nadie así. No hay nadie que busca con todo su corazón obediencia a la ley, no hay nadie que es un hacedor de la ley perfecto, ni cerca. Y por lo tanto, todos estamos con la necesidad de una justificación externa. No la nuestra, porque no la tenemos, sino la justificación por fe en Jesucristo. Y vamos ahí con las siguientes clases ya en Romanos capítulo 3. Y es bello y maravilloso y muy, muy importante para nosotros. Que Dios permita a todos nosotros una reflexión en estos días sobre nuestra propia tendencia hacia el legalismo. A que Dios nos apunte a todos hacia un descanso en la justificación que hay por fe en Él. Y que Dios te dé una semana llena de aquel pensamiento y lleno de un descanso en Cristo. Que Dios te bendiga.